Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí a este seminario de Historias de las Ciencias de la Alimentación, que es un seminario que estoy llevando a cabo. Soy el doctor Joel Vargas, estoy haciendo una estancia postdoctoral en la UAM Iztapalapa y este seminario es parte de lo que se está haciendo como parte de esta estancia y como parte de lo que se eh, hace para difusión del conocimiento histórico para CONACYT. Eh, y en esta ocasión, como nos mudamos a una versión virtual de este seminario, ya no va a ser híbrida, tenemos dos invitados que van a estar son invitados que tenemos de lujo y que nos vamos a dialogar con ellos sobre políticas públicas de alimentación escolar en Estados Unidos y en México. Esta sesión está siendo traducida al inglés por Julia Pérez, que nos está apoyando con la traducción simultánea, y el botón para escuchar el audio cuando hable Susan en español está al lado en la parte baja del Zoom, hay un botón que dice interpretación. Ahí están la selección de canales de audio. Dice interpretación o interpretation, no sé cuál es el idioma en que tengan ustedes el Zoom, y ahí seleccionan el canal de audio en donde escuchen a Julia hablar. Y entonces vamos a dar inicio a este seminario. Agradezco la presencia de Susan Levine, es profesora emérita de la University of Chicago, University of Illinois en Chicago, y ahora está conectada desde Washington, D.C., quien nos va a hablar sobre políticas públicas de alimentación en Estados Unidos. Y también tenemos al doctor José Tenorio, está haciendo una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UAM y que también es especialista en políticas públicas de alimentación escolar en México. Entonces, dado que el libro de Susan, su acercamiento ha sido más histórico y se remonta a un periodo anterior, y el libro de José Tenorio, que sobre la alimentación en escuelas en México se acerca más al presente, vamos a mantener el orden cronológico, y Susan va a empezar con su presentación, son unos 10-15 minutos, va a empezar Susan, luego le damos la palabra a José y luego empezamos un diálogo con ellos para preguntarles sobre este tema que justamente en estos momentos, tanto en México como en Estados Unidos, está siendo un tema pues bastante controversial y políticamente activo, ¿no? Muy novedoso en este momento. Entonces, muchas gracias por estar aquí a todos los presentes y le damos la bienvenida a Susan. Welcome, Susan. Thank you for being here. And please start your presentation. Okay. Well, thank you very much for inviting me here to this seminar, and thank you to Jose for also participating, and thank you to Georg Leidenberger for putting it all together. I'm going to talk a little today about my work about the history of the National School Lunch Program in in the United States. So now I'm saying confirm your speaking language, so I better tell them that it's English. Okay. Is that good? Is that okay? Okay. And I'll try to I'll try not to talk too fast. So one of the things before I start talking about the specifics of the school lunch program and how it became a federal program, I want to say a couple things about the welfare system in the United States, which is, I think, different from Mexico. And that is, we have a federal system, but we have quite a lot of authority in the states as well. And the areas of welfare and education
have traditionally been very much shaped by individual states. And that means that the way that education works, the way that schools operate, and the way that social welfare is distributed varies greatly from state to state. And so it's a little bit confusing to think about it that way, because there also are these federal programs. And just keep in mind that I'm going to be talking about the federal program and some of the limitations that the fact that it's a federal program del has hecho de que sea on un the programa nature of school federal lunches and how y they're la naturaleza delivered de los and what they almuerzos mean. escolares y So, cómo los entregan y lo que significa. let me Entonces, say also to start that I studied the school lunch program because it really reveals some of the tensions and the historical ambivalence in the United States regarding very fundamental issues of poverty, race, and the role of the federal government in local affairs. And so though that frames a lot of the way that I look at the school lunch program. Now I'm going to talk about three key elements in the development of a national school lunch program in the United States. The first I'm going to talk about is, I think, something that you're all familiar with, and that is the science of nutrition. The development of a school lunch program in the United States was very much tied to the what was a very new branch of science, really chemistry, in the early 20th century, that had to do with human nutrition, human health, and the sort of I'm sorry, there's oh, now it's okay. And human health. And the science of nutrition really began to turn eating into and health, eating and health both, into kind of scientific processes. Before that, human diets are very, very tied, as you know, to culture. And a meal was not just a nutrition delivery system, but it was a cultural experience, a family experience. The science of nutrition began to break that down in various ways, and to try at least to try to shape people's eating habits so that they ate good food. Now, the problem, of course, is what is good food? And who defines what is good food? And for the school lunch program, it's a question: who defines what children should be eating? And in the early 20th century, these questions were addressed by a very important generation of reformers, of especially women reformers, who were not allowed to enter graduate school in chemistry. They were not allowed to practice in chemistry labs. Instead, though, they went to work in the U.S. Department of Agriculture, which had formerly been concerned with animal husbandry, but became more and more concerned with questions of malnutrition among poor children, and the diets of immigrants in the United States. And this is the early 20th century. And so school lunches actually solved two interesting problems for the science of nutrition, for people who were interested in transforming food and meals into sort of scientific activities. The one problem was malnutrition, so that by delivering lunches to children in schools, they could combat poverty, they could feed poor children, and there were programs. They were not
federal programs. They were usually volunteer programs that set up lunchrooms in various schools across the country, and they were rather haphazard, with different kinds of methods and styles, but they all involved trying to teach children how to eat right. The other problem that it solved was a question about immigrant food. And you may know that in the early 20th century, the United States had a huge immigrant population, second only to the present moment, actually. And there was a lot of concern that that immigrants were not eating properly, and this is also where the culture of food and the science of food clashed, because a lot of the reformers had certain ideas about what was healthy food, and that included whole milk, fats, puddings, butter, because poor children were thin and they seemed to need to gain weight. But they also thought that a lot of immigrant diets were not nutritious. And this is a good example of the way that the science of nutrition has changed. So, for example, in the early 20th century, nutritionists and dietitians thought that eating olive oil was a very bad idea. They thought that garlic was going to infect people with, it wasn't good for your system at all. So those kinds of cultural judgments shaped a lot of the science of nutrition, and that shaped what the nutritionists thought should be offered to children in the schools. So that, and I would like to say also that over the course of the last 100 years or 125 years, the science of nutrition has changed dramatically. And you can see that in my example, say, of offering children whole milk. Now the school lunch program offers low-fat milk and skim milk. You can see it in the regulations on the content, salt content, on sugar content, on lots of those kinds of things, because those ideas, the nutrition science has changed over time. So the second factor in shaping school lunch programs in the United States was agriculture, and the position of agriculture, the importance of agriculture, and agricultural markets in the United States. The school lunch program, the National School Lunch Program, is a program that is housed in the U.S. Department of Agriculture. And you might ask, why is a child nutrition program in schools in the Department of Agriculture? So here's the reason. During the 1930s, in the Great Depression, the prices of agriculture plummeted. And the Congress authorized the Department of Agriculture to buy up what they called surplus commodities. Of course, they weren't surplus because there were many people who were hungry, but the products flooded the market and brought the prices down. And some of you may be economists and can explain this better than I. But in order to keep the commodity prices up, the government bought products from farmers, and then they had to figure out what to do with it. And what they decided to do was to send it to schools. They also sent it to hospitals and to some Native American reservations, but primarily they sent it to schools. And this continued during World War II. And during the war, increasing numbers of school districts began to contract with the USDA, the Department of Agriculture, to buy food and provide lunches for their children. After the war, there was a great push to establish a national school, a permanent national school lunch program. And the question was to put where to house it.
And logically, you would think they would house it. There was no Department of Education, but there was a Commissioner of Education. And that might seem reasonable, but no, because it really was fundamentally at that point an agricultural support system. They put it in the Department of Agriculture. And this raised a considerable tension in American politics because at the time in the 1940s, 50s into the 1960s, education in this country was controlled by the states. And as you probably know, in the South especially, states were segregated by race, and there were different school systems for Black children and for white children. And those systems within a state got very different kinds of resources, very different kinds of supports. And the Southern states were very, very leery of a federal program because they did not want the federal government to dictate policy regarding education. And they certainly didn't want the federal government to dictate policy regarding equity in education. And so there's a tension that starts right from the beginning of the federal program. It's okay to get free food, but it's not okay for the federal government to say that all children should be equally deserving of free food, of school lunch. I mean, that there was not an idea of equity or equality. So from the 1940s through the 1960s, in order to maintain, politics as they were defined then in the United States, the National School Lunch Program didn't address equality. It didn't address the inequities in the system. And it became basically a subsidy for middle class white students. In the 1960s, as you probably know, there was a kind of uprising of the civil rights movement and a demand for equity, racial equity in various parts of American life, including access to federal programs and including access to not just welfare programs, but to the school lunch program. And again, just a side note is that among the forces, among the groups that really began to pressure the government to achieve equity in the school lunch program was a very interesting coalition of women's groups around the country that did a major survey, a major study of which children were getting school lunches and what the conditions of the lunchrooms were, and a whole range of issues regarding children's lunches. And it was this group of women that kind of revealed the inequities of the system. So in the late 1960s, groups began to demand what they called a right to lunch. That was very much in the context of social reform and civil rights at the time. And so they began to demand an expansion of the school lunch program to all students and the access to free lunch for poor students. Now, it's a little bit complicated. The system of the federal program is that there are free lunch. There's a subsidy. The federal government pays a certain subsidy that covers the lunch, which it really doesn't cover, but that's another story. There's full paying students who get a subsidized fee, reduced price lunches, and then they're free lunches. So it's a little bit complicated. But they began to demand the access to a free lunch for poor children. The problem was that when the federal government mandated an expansion of the program to poor children, it didn't mandate
enough funds to cover those lunches. So what it did was it covered the food, but it didn't cover the equipment that was needed to cook the lunches. It didn't cover labor costs. And it didn't cover any ways that schools could refurbish their lunchrooms or, create kitchens or anything. So school districts had to come in with their own funds. And so again, there's an issue of inequity because some states put in more funds than other states. And so the quality of the lunches and the amount of money that the schools could spend really did vary, and it still varies to this day. So one of the results of that process is that a lot of school districts began to contract with private food service corporations. And this was new because when the school lunch began, they weren't allowed to contract with private companies. But by the 1980s, the rise of big agribusiness and major food service corporations, which provided pre-frozen lunches and, chicken nuggets that you could just heat up, that really proliferated. And so in a certain ironic sense, as the school lunch expanded to include more children, the quality of the food actually began to deteriorate. And so I would say that today, I'll just sort of sum up and then we can have questions. And I know there's lots of different aspects to this, but today, the National School Lunch Program is the major nutrition program for school-age children in the United States. And it now has expanded to include breakfast as well as lunch. The reimbursement rates, that is the amount that the government pays for lunch, does not cover the cost of lunch. It really never did. Free lunches, I mean, they give less than $5 for each lunch, and so states have to make up the difference. But one of the things, the other mandate from the government is the USDA, the Agriculture Department, sets nutrition standards. And as I said earlier, the nutrition science has changed over time, and so the nutrition standards have changed over time. And 10 years ago, there was a major reform under President Obama in the nutrition standards, and they brought back whole grains, they reduced the amount of sugars, fats, salts, and so on. Unfortunately, I'm very sad to say that there's quite a lot of I don't know, backsliding in that regard in the present moment. And a lot of those standards are being threatened, as are a lot of the federal subsidies that began. And under Obama, there was a program that schools could get grants to contract with local farmers. And there was farm to table kinds of programs that the government would support. Those have, in fact, in the last 2 months, those have been cut back quite a bit. So the future of the school lunch program it will not go away. It's a major program in the Department of Agriculture. It's a major support for American agriculture, big business. The schools are a major source of business for agriculture. So the school lunch program will not disappear, but it could change very dramatically. So I'll leave it there and we take some questions. Okay. Thank you, Susan. Very interesting. Muchas gracias, Susan, por tu presentación. You can switch to Spanish in the audio settings. And, y vamos a darle la palabra. Bueno, antes debo agradecer
que Susan, quien sirvió de intercesor para que estuviera Susan con nosotros, fue el doctor George Leidenberger, que está aquí presente, a quien le agradezco el contacto con Susan para poder organizar esta sesión. Muchas gracias, George. No, de Y, que fue un gusto, es un gusto. y bueno, también, bueno, le damos la palabra ahora al doctor José Tenorio, que nos va a hablar de la contraparte de lo que es lo que podría decirse que la política pública de alimentación escolar en México. Y adelante, José, muchas gracias. Joel, muchas gracias a ti y buenas tardes a todos los colegas que están por acá. Susan, thank you very much. It's a real pleasure to be here with you discussing these topics, which surely are of great interest for both of us. And sorry, I'll speak in Spanish, but I think that you'll be able to get the translation, and probably we can later have some questions in English or some discussion in English. Y bueno, creo que trataré de adaptar un poco lo que tenía planeado. Había escrito una especie de guión para la charla, pero creo que resultaría un poco no tan dinámico si lo hago de esa forma. Entonces voy a intentar conectar un poco más con las ideas que ha propuesto Susan también. Y bueno, voy a comenzar un poco, o bueno, lo que voy a compartirles el día de hoy tendrá que ver en primer lugar sobre la investigación en sí misma que deriva en este libro, School Food Politics in Mexico, que se publicó el año pasado. También les hablaré un poquito sobre el libro en sí mismo y trataré de terminar mencionando un poco sobre cómo estas ideas que se discuten en el libro, que en gran medida están influenciadas por el trabajo de Sue, podrían abonar a discusiones actuales. Y bueno, en primer lugar tengo que mencionar que este producto es el resultado de mi investigación doctoral, la cual llevé a cabo entre 2015 y 2021. Eh, Hice mi doctorado en Australia, en un campo que en el mundo anglosajón se conoce como Food Studies, que es una cuestión de los estudios de la alimentación, algo de naturaleza más interdisciplinar. Y bueno, propongo el estudio de la alimentación escolar. ¿Por qué? Porque yo me formé como maestro hace muchos años, trabajé en el contexto educativo, entonces durante esas experiencias pude ir notando cómo eran las dinámicas y la complejidad de alimentar a los niños en las escuelas y cómo el día a día o la vida cotidiana en las escuelas muchas veces chocaba o no iba muy de la mano con lo que se proponía en algunas de estas políticas públicas de alimentación escolar que iniciaron o que se propusieron en México con la particularidad con la particular idea de combatir a lo que se concebía como un problema muy peligroso que era la obesidad infantil, lo cual empezó a tomar bastante fuerza en el discurso público hacia finales de los años 2000. Y bueno, partiendo de esta idea, de esta curiosidad de, bueno, pero ¿por qué comen los niños lo que comen en las escuelas? ¿Y cómo es que diferentes discursos o ideas que circulan, o también cómo diferentes políticas públicas y demás moldean esto que se come en el día a día? Fue que empecé esta investigación y mi objetivo principal fue tomar esta regulación que se lanzó en el año de 2010, que se llaman los Lineamientos Generales para el Expendio, la Venta y la Distribución de Alimentos y Bebidas en las Escuelas, que por brevedad me referiré como los lineamientos de 2010. Y bueno, tratar primero de ubicar quiénes fueron los actores que participaron en la creación de esta regulación y por qué. ¿Por qué, por decir, las corporaciones de alimentos y bebida transnacionales estaban tan interesadas en moldear esta política, esta regulación de una manera muy particular? Y también como para contrastar esta idea de lo que se construyó discursivamente, de cómo algunas personas, o como decía Susan, ¿quién tuvo la capacidad de decidir qué es una buena alimentación, o en este caso una alimentación saludable? También me interesaba conocer cómo esto
se reflejaba o no en el día a día de las escuelas. Y por eso hice trabajo de campo. En 2016 estuve por un periodo de 4 meses más o menos en 2 escuelas primarias en el estado de Veracruz, una rural y una urbana, como para tener un poco de contraste. Y estuve ahí básicamente observando qué se preparaba, cómo se preparaba, las dinámicas locales, cómo se relacionaba lo que se comía dentro de la escuela con las dinámicas contextuales del sitio donde se ubicaba la escuela y también pues cuestiones más como de aspecto económico, ¿no? El costo de la producción de los alimentos. Por ahí Susan menciona que en esta serie de reformas que ha habido a lo largo de los años en el contexto de la alimentación escolar de Estados Unidos, ha habido muchos cambios, pero en algún momento, por decir, cuando se hicieron reformas, se obvió algo tan importante como cubrir los costos de producción de la alimentación. ¿Quién cocina? Alguien cocina. La comida en las escuelas no aparece de la nada, claro. Entonces, bueno, por eso puse tanto énfasis en estas cuestiones. Y he de decir que el libro de Su me influyó de manera muy particular y esto se refleja en el capítulo número 2 de mi libro. Eh, en el sentido de tratar de entender, bueno, la regulación de la alimentación escolar hoy en día es esta, los lineamientos 2010, que después se modificaron en 2014 y que acaban de ser actualizados y me imagino que ya en las noticias se escucharon que la comida chatarra se acabó de las escuelas y bueno, una serie de discusiones por ahí, ¿no? Pero me interesaba saber dónde empezó esto, cuándo empezó en la historia reciente del Estado mexicano a priorizarse la regulación de la alimentación escolar. Y entonces, bueno, tratando de entender esto, voy ahí excavando un poco entre los documentos disponibles y resulta que hacia 1934 es cuando I'm se going lanza through el the primer available reglamento de documents. cooperativas And in escolares, el cual 1994, iba muy enfocado a crear esta figura organizativa de la cooperativa escolar. ¿Por qué? Porque recordemos que en esos años México en sí mismo estaba en un proceso de construcción. El Estado mexicano estaba en un proceso de construcción en sí mismo de cierta forma. Entonces, a través de proponer el desarrollo de cooperativas escolares, se pretendía también articular un poco la producción agrícola con las escuelas para la transformación y venta de los alimentos y de esta forma en cierta medida circular y fortalecer un poco la economía local. Y esta perspectiva de cooperativa escolar perdura a lo largo casi de un siglo. Estoy casi seguro que todos nosotros, los aquí presentes que somos de México, tuvimos una experiencia, compramos alimentos en la cooperativa escolar, la tiendita de la escuela, mejor conocida como cooperativa escolar. Desde 1934 hasta 2010 hay varios cambios, pero son muy breves, son minúsculos. Por decir, de 1934 al 37, solo se cambian algunas palabras en el mismo texto y se deja casi igual. Para 1962 hay cambios un poco más de fondo. ¿Por qué? Porque en estos años se le asigna a la venta de comida dentro de las escuelas la función de generar recursos para que las escuelas cumplan con algunos de sus procesos operacionales, es decir, pagar por insumos, cubrir los salarios de algunos maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se le empieza a dar este giro a la forma en la que se regulaba y administraba la venta de alimentos en las escuelas. Y posteriormente, hacia el 82, también se añade esta idea de que la venta de comida y productos dentro de las escuelas tiene que ser educativa. Es decir, como es una cooperativa, maestros, estudiantes tienen que trabajar de manera colectiva para vender productos y de esta forma generar un ingreso y que los estudiantes aprendan en la práctica. Eh, y todo eso permanece así hasta en 2010. Cabe decir que obviamente una cosa es lo que se dice en el papel, en un documento, que es lo que debería de pasar, y otra cosa es lo que sucede. Hacia 2010, ya en este marco de discusiones en torno a la problemática de la obesidad y la necesidad de
cambiar lo que comemos, esta idea de que en México comemos muy mal, de que no sabemos elegir bien los alimentos. Viene una serie de campañas de educación nutrimental, nutricional, pero también viene esta parte de regulación, en la cual la idea de qué es comida cambia en sí misma. En documentos antiguos, en los reglamentos anteriores, nunca se mencionaban calorías, nutrimentos, las propiedades químicas de los alimentos, etcétera. Todo era enfocado al aspecto más organizativo, pero en 2010 ya viene toda esta información o esta adición de aspectos nutrimentales, características que deben de cumplir los alimentos y bebidas para poder ser expendidos en las escuelas. Y bueno, ahora, con todo esto, lo que hago también es, y en el libro lo discuto ampliamente, es problematizar esta idea de la alimentación saludable. Creo que si tuviera que condensar el argumento de mi libro en unas palabras, sería eso, sería problematizar la idea de la alimentación saludable. ¿Por qué? Porque sitúo esto, el lanzamiento de estos lineamientos, estas discusiones en torno a necesitamos educar a la población a que coma mejor, etcétera, surge en un momento político y económico muy particular. Recordemos que, como dicen muchos teóricos, las dietas en sí mismas no cambian en sí mismas, son cambiadas muchas veces por dinámicas políticas y económicas mucho mayores. Y bueno, ha sido ampliamente documentado que la transición nutricional que se vivió en México entre finales de los 90, principios de los 90 y los años 2000 respondió en gran medida a esta liberalización de la economía, el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, etcétera, donde cambiaron muchas de las dinámicas regulatorias y por ende nuestro consumo, ¿no? Y siempre menciono que el hecho de que haya Oxxos casi en cada esquina no es algo que surja de la nada, ¿no? Tiene todo un contexto político y económico detrás de. Entonces, mi crítica hacia la idea de la alimentación saludable va en el sentido de decir, esta idea de debes comer bien, individuo, debes informarte, tomar buenas decisiones, etcétera, surge en este contexto de liberación económica donde hay una sobreabundancia de un particular tipo de alimentos o de productos que actualmente son conceptualizados como alimentos o productos ultraprocesados, un tema que es bastante polémico y debatible, pero que tiene una función, creo yo, bastante particular, analíticamente hablando. Y bueno, también surge en este periodo cuando las grandes corporaciones de alimentos y bebidas adquieren bastante poder por todas estas reformas económicas y políticas, tienen un periodo de expansión bastante significativo. Y bueno, también ¿qué pasa? Que estas corporaciones, y también por ahí Su en algún momento en su libro lo empieza a mencionar, y ahorita en su ejemplo nos comentó cómo ya hacia los 80s, hacia años más recientes en Estados Unidos, hubo una gran participación de empresas privadas proveedoras de alimento y cómo todos estos contratos, el otorgamiento de estos contratos cambió un poco la dinámica de qué se ofrecía dentro de las escuelas. En México no pasa algo similar porque no tenemos esta estructura como la tienen en Estados Unidos, este sistema organizacional. No tenemos en México un programa nacional de alimentación escolar, no estaría mal tenerlo, pero no existe hasta el momento. Entonces, bueno, las corporaciones, ¿cómo entran a las escuelas o cómo entran a moldear la idea de qué es la buena alimentación o qué es la alimentación saludable? Pues entran a partir también de llegar a las escuelas e implementar diversos programas de educación nutricional, de actividad física, y también entran de una manera muy, muy particular en diseñar estas regulaciones, como son los lineamientos, para tratar de influir en ellas y atenuar aquellas acciones que podrían ser un poco pues amenazantes de sus intereses en diferentes contextos. Entonces, por eso es que propongo esta crítica a la idea de lo saludable. ¿Por qué? Porque también nos remite a una idea como muy técnica, muy biologicista de lo que es la alimentación. Es decir, una alimentación saludable es aquella que
en la cual el individuo ingiere estos nutrimentos, estos nutrimentos, estos nutrimentos, cierto número de calorías, etcétera, lo cual es totalmente cierto, ¿no? No estoy cuestionando ese punto. Mi punto es que con esta perspectiva un tanto reduccionista de lo que es la alimentación, se dejan fuera aspectos socioculturales que rodean este proceso de lo que ingerimos, ¿no? Entonces es que por ahí propongo esta necesidad de comprender la alimentación desde una perspectiva más amplia y en el libro discuto muchos ejemplos, como por decir, en el estado de Veracruz les encanta comer algo que se llama coloquialmente como antojitos, que son todos estos alimentos derivados de la masa de maíz, que usualmente son fritos, como las empanadas, las tostadas, los panuchos, etcétera. Entonces, bajo esta idea de lo saludable, desde una perspectiva muy biologicista y muy reduccionista, se podría argumentar, y es así como se dice en varios espacios, que por decir las empanadas no son saludables y que por ende deberían de desaparecer de las escuelas. Bueno, yo podría contraargumentar diciendo que debemos de centrarnos no en el producto per se, sino en el proceso que hay detrás de. ¿Por qué? Porque en esta construcción de qué es lo saludable, podríamos tener que unas galletas producidas a escala industrial, con ingredientes que difícilmente tendríamos en nuestra casa, etcétera, y que son pues derivados de una empresa transnacional, serían más saludables que una empanada que es producida de masa de maíz, que es producida en el contexto local por madres de familia que cocinan al momento y que tiene una dinámica económica incluso bastante diferente al comprar o tener un surtidor de galletas saludables a todas las escuelas de cierta región. Entonces, esa es la idea y es por donde va un poco mi crítica de lo saludable. Y para terminar, me gustaría también recalcar un poco la perspectiva esta perspectiva o esta aproximación más etnográfica que hago al estudio de estas políticas de alimentación escolar en México. ¿Por qué? Porque, bueno, en palabras muy sencillas, ¿no? El hecho de estar ahí, el hecho de estar presente en un espacio y observar las dinámicas cotidianas y todos los tejes y manejes para la producción de alimentos y el consumo de alimentos y los valores o los significados, perdón, que se le otorgan a los alimentos en diferentes momentos, pues nos permite también poder ampliar un poco el debate de lo que es la política de alimentación escolar, que al menos en México ha estado muy enfocada. O los análisis que se han propuestos vienen mucho desde la salud pública, la epidemiología nutricional, que son estudios muy rigurosos y que nos sirven mucho. Sin embargo, a veces se centran mucho nada más en dar la gran idea, ¿no? Como la gran perspectiva, pero no problematizan las condiciones cotidianas que suceden en diferentes contextos. Entonces, bueno, esa es la propuesta también metodológica que hago para el estudio de estas políticas de alimentación escolar. Y bueno, lo voy a dejar por ahí y muchas gracias. Muchas gracias, José. Susan dejó de escuchar por la traducción y no sé si nos puedes hacer un mini resumen, José, en inglés para Susan. eh, ahora sí de lo que dijiste para que Susan eh, recupere un poco lo que dijiste. Well, that's going to be a difficult one, Sue. But I'll try. I don't. Could you please just tell me when was like the Right last? at the beginning, right after you were, gave your introduction, she went out. I don't know what happened. Well, first she froze and then she didn't come back. I'm sorry. Okay. I No. can pick up a little bit of the Spanish, but maybe a little bit of summary would help. Yeah. No, that's okay. Well, I was saying that the book, the research informing the book is based on my PhD, which started in 2015 and finished in 2000. I think she's moved. I think she's switched around. Okay. Can you hear me now? Yeah. Well, yeah.
Yep. Yeah. Can you hear me in English? Yeah. Yeah. Okay. Yeah. So I was talking a little bit about, I was giving a little bit of background about the research informing this book, where it's coming from. And I was explaining that my point of departure was looking at this policy, school food policy, that it's called delineamientos. I have to stop because the translation is now in Spanish, and she's overriding you, so I can't hear you. So something is Okay. off. Susan, you have to switch audio channels. Okay, to Spanish? Yeah, to Spanish, yes. Or Okay. 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 Again, Jose, please. And what about now? Is it? Now I can hear you. Yeah. Okay. Okay. Here we go again. I'm sorry. No, good. I was giving at the beginning of the presentation a bit of background about the research informing the book, and explaining that my point of departure for the research was looking at this school food policy that was launched in 2010 in Mexico, that it's called Delineamientos, or the guidelines in English. Which basically are a policy that say what children can and can't eat inside Mexican schools. And I was saying that this policy was proposed in these years following all the debates around obesity, and how childhood obesity was a huge problem in Mexico. And starting from that point, I wanted to know how the regulation of school food has changed in Mexico. Like, when was the first time that the state actually said, okay, we need to regulate, or we need to do something with the food that is being sold and eaten inside Mexican schools? And that's how I started looking into the archive, and I found some other policies from 1934, for example, which were basically proposing the organization of school food around cooperatives. And this idea was proposed so that schools could connect with local producers, and some agricultural products could circulate between the local producers and the schools, and in that way generate some income for both the producers and the schools. And then I looked at other documents and tried to trace how, similarly to what you did, I mean, and I said that I present this research in the second chapter of my book, which was heavily influenced by your own research, and trying to look at what has changed and why, and how those changes sit within broader political and economic changes, and then why this transition, or why this change in 2010 was so different. And it was very different because food itself was conceptualized in a very different way. So in the previous policies, there were no reference whatsoever to, for example, calories or nutrients or anything like that, that it's more coming from the nutrition science. Everything in the previous policies was more about the social organization of the production of food and the circulation of food within the schools. But in 2010, it changed completely, and it was partly because of these obesity concerns, but it was also the result of other economic policy changes and free trade liberalization, and a change in the role that the state was assigned. So the state was reduced. It was said that too much government wasn't that good. So there was a change. There was also a shift in public health policy and the way in which public health was understood. And all these contributed to these changes in 2010. And I also mentioned that if I had to put the argument of my book in a few words, it would be that I'm basically challenging or offering a critique of this idea of healthy eating. And I'm proposing a critique of this because I consider this as a discourse that has been created by experts, by many different people, by different knowledges,
but it is problematic because of precisely the historical moment in which this idea becomes more popular, and also because many times it makes no sense with the everyday life of people, in which their food choices aren't based on nutritional standards, but are more based on their income and what they like and culture and what is surrounding them. And that is why I proposed this critique. And wrapping up, I was trying to highlight the sort of importance that ethnography has, for me at least, in the study of these policies, the school food policies, and the fact that I was able to be in and spend some time in 2 primary schools in Mexico in 2016 for 4 months, looking at how food was cooked, who cooked it, how many time did they take to cook the food, the very harsh conditions experienced in the kitchen and all that, how all that allowed me to problematize this idea of healthy eating. And my proposal is that all the research that it's around, it's great. The epidemiological research is great, but that there should be more dialogue between that type of research and other research that it's proposing the study of food from a more socio-cultural perspective, especially in terms of school food. And broadly speaking, that's what I said, and hopefully that was a good. Oh, that's great. Thanks. That's very helpful. Yeah. Thank you. Gracias, Jose. Now you have to switch again, Susan, to the other audio channel so you can listen to the translation. Okay. Thank you. Muchas gracias, José, por la presentación, por la doble presentación. Y pues bueno, are you listening, Susan, I can't hear Julia at all. no? No. Did you switch channels? Now I switched to English, but I can't hear. I can only hear her on the Spanish. Oh, you have to switch it stay in the Spanish. Stay in the Spanish? Okay. Yeah. Okay. Ya, Now I can hear you. Yeah. ok. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias a José por la doble presentación y pues bueno, pues seguimos aquí en la discusión ahora, así con nuestros presentadores que, como les comenté, y como estaba ya en las carpetas que tienen acceso, Susan tiene su libro que es el The School Lunch Politics, The Surprising History of America's Favorite Welfare Program, y José Tenorio tiene su libro que es School Food Politics in Mexico, The Corporatization of Obesity and Healthy Eating Lifestyles. Entonces, pues son especialistas que han trabajado estos temas y una de las cosas que vamos a abrir la discusión es, desde mi punto de vista, que hay una cosa muy interesante al leerlos a los dos en paralelo. Y que yo les planteo esta pregunta para que empiecen la discusión, pero los participantes, el público que está aquí con nosotros, también, o entre Josué y Su pueden dialogar también, es como me resulta interesante que un estado como el mexicano, que posrevolucionario, con un compromiso social fuerte, no tuviera una política pública de alimentación escolar como la que se realizó en Estados Unidos, sino que se dedicara a hacer lo que mencionaba José, las cooperativas escolares, ¿no? En los 30 y ese mecanismo de cooperativa escolar, ¿no? Que funcionó hasta en cierta medida hasta los 80. Y en Estados Unidos, un estado corporativo de entrada, liberal, pero muy conservador en cierto sentido, en manos del Departamento de Agricultura, propusieron una política de alimentación escolar similar a la del estado benefactor, pero en un estado como el Estados Unidos, ¿no? A pesar de toda la oposición política interna que hubo de cómo iba a operar ese programa en Estados Unidos, ¿no?
Entonces, la pregunta es, ¿cómo funcionaría ahora un nuevo programa de alimentación escolar que pudiera ser fructífero en un momento como el que vivimos de tensiones de economía global, políticas que están socavando en Estados Unidos, políticas públicas previas de seguridad social o alimentación escolar, como este caso, y en un estado como el mexicano que donde presenta una mayor intervención cada vez en las decisiones, en las políticas de alimentación escolar, pero pues no sé si tenga la suficiente infraestructura para llevarlo a cabo. O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer coincidir ambos modelos o no se pueden hacer coincidir estos modelos de alimentación escolar? Y pues bueno, les lanzo la pregunta y están libres de responder Susan, José, y abrimos la sesión para los demás participantes también. Susan, if you wish to answer or comment about that. You have to switch again to I'm audio gonna, channels. Yes. okay, okay. Is that good now? Yeah. Okay. This is a very, very interesting question. Yeah, I think I can talk about the US side, and it is kind of an irony that the Mexican with the revolutionary state and the social compact didn't develop a national school food program. I think in the United States, the one answer, well, there are two answers. One is that the power of agriculture was the Department of Agriculture and agriculture as a sector of the economy in the United States. Well, I suppose it's true in Mexico as well. Was the primary economic driver up until the middle of the 20th century. And so that's one central of one center of power that can define federal programs. And the Department of Agriculture was second to the Army, was the most powerful part of the federal government. But the other is the legacy of the New Deal and the 1930s social compact in the United States under Franklin Roosevelt, where the beginnings of Social Security began, union rights, other kinds of benefits, social benefits, and that was a very significant social social and political factor as well. So the combination of the New Deal idea of government responsibility and the power of agriculture probably define what was going on in the United States. I couldn't say in terms of Mexico, but I do, I guess, think that this is falling apart right now. Agriculture is less powerful than it was, and the social compact is disintegrating. So I don't know if this is a good model to look to for Mexico. Gracias, Susan. José. You En have to switch español, channels, Susan, again. Yeah. en español está bien. It's okay. Wait, I think so. Yeah. Sí. Bueno, pues de acuerdo con Susan también considero que el modo, No, creo no que te estoy también, escuchando, Susan. Espérame. And now she got silent again. I don't know why. You have to switch channel. Yes, now I can hear you. Yeah. ya puedo hablar. Ya. Sí. Creo que tiene mucho que ver, sí,
la forma en la que se piensa y se practica a grandes rasgos la agricultura en ambos países, ¿no? Es muy diversa y pese a que con la cuestión de la Revolución Verde y demás se trató que México emulara cada vez más a los Estados Unidos en términos de producción agrícola, pues sabemos que nuestra realidad social y cultural es muy distinta y la forma de hacer agricultura es muy distinta. ¿Y esto a qué nos remonta? Pues en Estados Unidos, como Susan explicó, eh, estos School Lunch Programs en gran medida han estado beneficiados o subsidiados o han sido parte de este modelo agrícola de nos sobra tantos miles de millones de granos, ¿dónde los colocamos, no? O qué hacemos con este alimento, algo que en México no se tiene o no se ha tenido, ¿no? Y bueno, también creo que habla de la cuestión que tú mencionaste también por ahí, ¿no? Esta cuestión de la infraestructura. El sistema educativo en Estados Unidos y en México son muy diversos. La organización, la forma en la que se manejan, los recursos que se asignan, la politización de los docentes al interior del sistema y demás. También creo que hace eso una diferencia bastante particular. Y bueno, en términos de la pregunta concreta de cómo funcionaría ahora un programa de alimentación escolar, pues creo que cuando terminé el libro y en las conclusiones, como muy románticamente se hablaba como de esta idea de más recursos, ¿no? Un programa nacional, etcétera. Pero conforme he ido conociendo más casos, hay muchos estados, por decir, en Chiapas hay un estado que baja, un programa, perdón, en Chiapas que baja a través del DIF, de DIF federal, baja recurso a DIF estatal y el programa se llama Barriguita Llena, Corazón Contento. Se le asigna presupuesto, se le asigna ayuda a varias escuelas que están catalogadas como de alta marginación y demás, pero cuando vas ahí es muy complejo, no se da, el dinero se ocupa bien, pero no tan bien como debería. Los padres de familia ponen resistencia a ¿por qué nuestros hijos van a tener que comer eso si nosotros somos libres de darles lo que queramos? Ellos pueden traer lo que quieran a la escuela. O sea, es muy difícil, es realmente difícil decir que con una firma presidencial de decir se crea un programa nacional de alimentación escolar, todos los problemas de alimentación que hay en México pudieran resolverse. Sí, sería promisorio, pero eso tendría que ir acompañado de muchísimos recursos, seguimiento, infraestructura. Ahorita en este seguimiento que le he estado dando a lo nuevo de Vive y Saludable, he visto por ahí que hay como un movimiento de nutriólogas, nutriólogos, asociaciones de nutriólogos que están diciendo que ellos deberían de tener un rol bastante importante en la implementación de este programa, etcétera. Entonces siempre va a haber una diversidad de intereses y actores que van a complejizar más la operabilidad de un programa y más de un programa de esta naturaleza. Entonces, a lo que yo iría, y de nuevo, siempre son como que suposiciones muy vagas o comentarios muy vagos, es como realmente creo que las soluciones estaría más en canalizar recursos directos a las escuelas y que de alguna forma se autogestionara y se pudiera hacer algo, ¿no? Más que un programa rígido, vertical, como suelen ser las cosas en México, pero bueno, no lo sé. Por ahí iría, creo yo. Muchas gracias. Eh, Tenemos tres preguntas en el chat. Una para José, que la leo, y hay dos preguntas para Susan también en el chat. Una de Víctor Manuel Laviña, Ávila, que dice, ¿podría compartir un poco su idea Foucaultiana sobre el dispositivo de los estilos de vida saludable? O sea, que abundara sobre cómo estás abordando esto de los dispositivos. Y, no, y si quieres, responde esa, José, y le leo las preguntas a Susan. Vale, no mencioné nada de cuestiones teóricas para no aburrir, pero básicamente también en el libro propongo esta idea, ¿no? De que conceptualizo y me aproximo analíticamente a la idea de lo saludable, los estilos de vida saludable, como esta idea Foucaultiana del dispositivo que remite a esta cuestión como de una red
entre la cual hay conexiones entre varios elementos, ¿no? Donde confluye lo discursivo y lo no discursivo o lo material, la práctica. Y entonces propongo esta idea, ¿no? De decir, lo saludable ha sido construido a partir de la interacción de muchos discursos científicos, intereses económicos, instituciones y demás. Y también tiene un surgimiento histórico particular que lo situó en los años 2010, 2009, con toda esta cuestión que relaciona estrechamente la alimentación con la salud o el efecto de la alimentación en la salud. Y bueno, propongo esta idea, ¿no? De cómo diferentes discursos científicos abonan a validar esta idea de lo saludable y lo contradictorio que esta idea es, y cómo esta idea de lo saludable, la comida saludable, de cierta forma moldea algunas de las prácticas que observé en el interior de las escuelas, en la preparación y consumo de comida. Más o menos esa es como la idea muy general. Gracias, José. No sé si está Hilary Perdomo que quiera hacerle la pregunta directamente a Susan aquí en el grupo, en el Zoom. Y también tenemos em, Hilary pregunta a Susan, how will you describe the current state of the National School Lunch Program in the United States? There has been a lot of international news about restrictions on foods with artificial coloring, saturated fats, and sugar. I'm interested in knowing whether there are any initiatives to restrict genetically modified foods within the program. Also, what steps is the current administration taking or planning to take to support children's nutrition and health? Bueno, ¿cuál es el actual momento de la política pública de alimentación en Estados Unidos sobre escolar y los alimentos que han sido restringidos, como los organismos genéticamente modificados, ¿no? Susan, te damos la palabra. Okay. Okay, should I switch? I'll switch also. Okay. Oh, that's a very interesting question for the present moment. Oh, here, wait a minute. Okay. Is that good? Can you hear me? Okay. It's a very good question for the present moment. They have the Department of Agriculture under the current administration is likely to change a lot of the nutrition requirements, the federal requirements. They're likely to institute to cut back on a lot of the policies, a lot of the nutrition standards that were considered healthy. So, for example, just a couple of days ago, there was an announcement about this issue of milk, of whole milk, bringing that back. Even in the last 10 years, though, there's not been a lot of discussion about GMO products in the schools. There's been some discussion about, ultra processed foods in the schools, and some attempt to cut that back. And it's very contradictory right now. The current head of the Food and Drug Administration, in a ironic way, is also opposed to ultra processed foods. But this is Kennedy. He's also opposed to basically the whole structure of the school lunch program and everything. So I wouldn't like to say that under this administration, ultra processed foods will disappear from the schools. I don't think they will. The discussion, and I think that Jose knows this also, that the discussion about nutrition standards is fraught with
contradictions, because there are scientific ideas about, as you said, health, food, nutrition, and then there are the political pressures from the food lobbies. So there are very powerful lobbies that, for example, want to keep French fries in the school lunch program, or the sugar lobby is extremely powerful and does not want to see major cutbacks in sugar. And I think under the current administration, those lobbies, unfortunately, will have quite a lot of say. Thank you, Susan. Muchas gracias, Susan. No sé si alguien tiene preguntas dentro de los públicos. Rocío, había tenido una pregunta en el chat y si quieres leerla, Rocío, y después, George, le damos la palabra a George o si quieres, Rocío, vas tú. Okay. Bueno, the question is in English, is written in English, so what should I do? Español. Ok. Sí, por favor, Su podría elaborar un poquito más acerca de las características de la política durante el periodo de Obama, de la política de los almuerzos escolares. ¿Realmente hubo algún interés sobre el tema de la pobreza? Según recuerdo en tu libro, varias veces mencionas cómo esta política de los almuerzos escolares se enfrenta siempre y tiene muchas dificultades pues para realmente abordar el tema de la pobreza. Ahí, nada más. Could you listen to the question, Sue? Oh, I didn't understand the. I'm sorry. It's about the Obama administration and but I wasn't quite sure what the question was. The question was in English. It's can you elaborate a bit more about the Obama characteristics of the school lunch program? Okay. What was it more concerned with poverty or not? No, and this I don't think the Obama changes in 2010 was a healthy food initiative. And Michelle Obama planted a garden at the White House. There was a lot of discussion about bringing healthy foods into the schools, and it had to do with farm to food grants for schools to establish relationships with local farmers, to grants to subsidize more organic produce. So it was much more focused on health and nutrition than specifically on poverty. Thank you, Susan. George, por favor. Sí, pero bueno, primero quisiera ver si Zoom me recibe la traducción o no, antes de hacer la pregunta. Sí. Are you listening in English or in Spanish, Susan? I'm in English. Can you switch to Spanish so you can? It's counterintuitive. Okay. A ver, sí, ahorita te llega la traducción, Su. Oh, yes, I can hear you. Mhm. Perfecto. Creo que es la primera vez que le hablo a Su en español, pero bueno. Bueno, yo quisiera, bueno, primero pues, felicitar a nuestros dos ponentes, la verdad, muy interesante y además creo que sí realmente se presta para una cierta comparación. Yo, pues un poco aleatoriamente escogí dos capítulos de cada libro, ¿no? Antes de este seminario. En el caso de José, el capítulo 5, ¿no? Que se llama Más allá de la política, el cocinar cotidiano en las escuelas, ¿no? En el caso de
su capítulo sobre los ideales y realidades en en los lunches escolares, ¿no? Y lo interesante es, efectivamente, había cierto paralelismo en ambos en cuanto a, ambos hablan, de hecho, de la importancia de las cocineras en estas prácticas de los alimentos escolares, ¿no? En el caso de Sue, ella habló de cómo en algún momento después de la Segunda Guerra Mundial, am, hasta cierto punto desaparecieron mujeres entrenadas en lo que en inglés se conoce como home economics, ¿no? Como ciencias domésticas, algo así, o economías domésticas, que habían sido muy importantes en proveer los alimentos en las escuelas, que preparaban en las escuelas, y pues cada vez más también surge pues se contratan a trabajadores de las industrias alimenticias, ¿no? Además de que cada vez más se introducen comidas procesadas, fácilmente preparadas, ¿no? Y en el caso del capítulo de José Tenorio, igual él, pues ahí en este capítulo pone muchísimo énfasis en pues el proceso de preparar la comida, sobre todo en la escuela de Emiliano Zapata, ¿no? Y cómo pues realmente ahí entran factores culturales, am, sociales, donde pues estas 5 cocineras, ¿no? En esta cocina, pues preparan las empanadas, pues como él dice, productos de masa, ¿no? Y bueno, mi pregunta es, bueno, una pregunta a Su, que si consideras que en Estados Unidos el proceso de preparar los lunches escolares todavía es relevante para entender la alimentación escolar, o realmente ya se ha vuelto algo totalmente, pues casi, digamos, industrializado o automatizado, ¿no? Donde realmente las personas que están en la cocina ya no tienen ninguna influencia, ¿no? En, en qué comen y cómo comen los estudiantes, ¿no? Y para Joel, un poco pues una pregunta un poco pues, parecida en el sentido de que am, tú consideras que, bueno, lo que tú descubriste, ¿no? En el caso de esa escuela de Emiliano Zapata, donde de alguna forma las cocineras de alguna forma diluyen o subvierten, ¿no? Las políticas neoliberales, porque finalmente, como ahorita también señalaste, ¿no? Mucho lo que pasa es a nivel de la escuela, ¿no? Si tú consideras que esta escuela Emilio Zapata es representativa, que tú consideras que el proceso de preparar la comida realmente sigue siendo muy relevante o no. Bueno, esas son mis preguntas. Gracias, George. Susan o José, como quieran. Okay, so are you hearing me? Yep. I always can count on Gerd to ask a question about labor. And I think there were 2 things that happened in terms of the actual work. Let's see. Now, okay, is that better? Yeah, okay. So I think the 2 things that happened, one was that the profession of nutritionist and dietitian became, I mean, those fields became very professionalized.
in the post-war period. They were beginning to do that earlier on, but they became very professionalized. And one of the results, and along with that, especially in the 1950s, other professional opportunities opened up for women who were interested in chemistry, and women had more access to higher ed. And so they could, instead of becoming nutritionists or home economists, they could go and work in a chemistry lab. So that had an impact on the schools, because a lot of the women, the home economists who'd been preparing the lunches in the schools, left that behind and became professionals in a different, and they could get academic degrees, and they could pursue that work in different ways. They could also be employed by either by universities or private industry, rather than just the Department of Agriculture, which really was a center, especially in the 1920s and 30s, of women who were interested in those professions. Along with the professionalization of the cooks themselves, or the nutritionists, they began to organize. There's a huge now school nutrition association that's very linked to not just agriculture, but the food service industry. If you go look at their webpage, they are completely tied to brand names and major food corporations. So I think part of what Jose was saying about the nature of agriculture in the US and the sort of industrialization of food and food processing also influenced how people behaved in the kitchen and who was left in the kitchen. So the school cooks right now, and really starting, I would say in the 60s, it's a low paid occupation. Often it's part-time. Often the school food workers are also on welfare. It's a pretty pathetic situation. Actually, the professionals are employed by the schools on a higher level. They're employed as administrators, not as people actually in the kitchen. So I'm not sure if that answers your question, but I do think that the profession of home economists or nutritionists really shifted its nature, and that meant that there were important shifts in who was actually cooking the food. But then the other change was that a lot of schools, because of the federal program, a lot of districts consolidated their food service programs, and schools were not built with kitchens. They were built with warming ovens. And so the whole process really shifted. And there was some central, say in a lot of cities, there was a central school food preparation department that then shifted out the meals to the schools. So I don't know if that answers your question, but that's part of what happened. Yeah, thank you. José. Sí. Bueno, yo creo que ¿es posible que comparta brevemente mi pantalla, Joel? Solo como para mostrar una foto. ¿Sí? Bueno, creo que quiero responder a la pregunta de George. Muchas gracias. Creo que es una pregunta muy, muy estimulante. Y Ya puedes, José. quisiera responderla también pues con esta imagen de fondo, ¿no? Porque para quienes han visto o quienes han tenido la oportunidad de hojear el libro, hay un par de fotografías por ahí que dejan ver algo sobre cómo es una cocina, ¿no? Y esta es la cocina de la Emiliano Zapata
Ahí estábamos como a 40 grados a las 9 de la mañana en mayo del 2016. Y quiero llamar su atención a la sonrisa de las señoras, de las doñitas, como les decía yo, porque creo que, y esto lo voy a decir y es muy romántico y tiene que ser problematizado y en mis investigaciones actuales lo estoy intentando hacer, pero desde una perspectiva muy romántica podríamos decir que estas señoras ejemplifican la resistencia ante la política que podríamos llamar muy vacíamente neoliberal a partir de cocinar, de compartir y de cuidar a los niños a través de lo que cocinan. Y cocinaban muchas horas, cocinaban bajo condiciones bien duras, pero nunca dejaban de sonreír y de decir que querían cocinar lo que a los niños les gustaba, que eran empanadas, que eran taquitos, que eran tostadas, aunque implicara muchísimo trabajo. Ahora, esto lo quiero traer también al punto de la organización que lo permite. Esa escuela era pequeña, 150 estudiantes, una comunidad rural, dinámicas de cooperativismo un poco más tangibles. Esta zona en los años 30 fue una zona donde se vivió parte de este movimiento anarquista, la Liga Anarquista de Veracruz, en toda esta región. Entonces, algún remanente de eso debe de quedar, ¿no? Entonces, por eso esta organización era posible en esta escuela. Y ahora, yendo a tu pregunta, George, de si es representativa esta forma de cocinar de todas las escuelas primarias de México, no lo sé, no me atrevería a responderlo, porque hay más de 200,000 escuelas primarias en México y cada una es tan diversa como la que está al lado, ¿no? Aunque estén juntas. En las escuelas que conozco, que son bastantes, pero no podría ponerle un número, no sé, 20, 30, podría decir que a lo mejor la mitad de esas conservan esta perspectiva de cocinar como para, pues, ofrecer algo bien, cuidar por el otro sin estar regidos como por estas lógicas de las categorías biomédicas de energía, de calorías, etcétera. O sea, pero sí siguen esta lógica de hay que cocinar algo rico y que les guste y que sea bueno para la salud de los niños, ¿no? Pero también hay lo completamente, el lado totalmente contrario, ¿no? Muchos lugares donde pues realmente la comida es un negocio y entre más vendas, más obtienes y entre más margen de ganancia te permita un producto, que es lo que hacen los ultraprocesados, porque están ahí en el estante, no necesitas hacer nada, te ahorras el costo del labor, te ahorras la producción, el que se vaya a echar a perder, etcétera. Entonces tiene un margen de ganancia grande y pues es lo que muchas escuelas a veces necesitan, ¿no? Más recursos. Entonces, bueno, creo que hay de todo un poco y quisiera pensar que es posible a través de acciones de gobierno muy particulares poder quizá que incentivar a que haya más escuelas cocinando como se hace en la Emiliano Zapata. Pero ahí creo yo es donde viene en cierta forma el papel del Estado y la organización, más que nada en cuanto a organizar y a proveer recursos, ¿no? Y creo que por ahí lo dejaría. Gracias, Muchas José. gracias, José. Could I say, uh, could I say something else? Yes, Answer to this question. Um, you this, can speak it, Susan. um, um, it even in the, I'm kind of a switch to English. Okay. Okay, that's better. Okay. The picture that I'm painting, it's a very broad kind of political analysis of the situation. I didn't want to make people think that people who work in the schools don't care about the children. They very much do, and in most schools, people know the lunch lady. I mean, they know the women who serve the food, whether they're
warming it up or cooking it from scratch. They very much care about the children, I think, even though it's a low paid job. So I don't, with schools, there's the school policy, and then there's the individual school, and the schools and the teachers care very much about the children. So I didn't want it to seem as if I was saying that the people who work in the lunchroom didn't care about the children. It is a caring job. Thank you, Susan. Gracias, Susan. ¿Alguien más tiene alguna pregunta los que están presentes en la sala? Viviana, por favor. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Igual y con preguntas probablemente muy básicas, pero ver cuál es como su opinión al respecto acerca de estas políticas de alimentación que ahorita están con este tema, sí, de las escuelas, pero también se está tocando esta otra situación de ALISA, ¿no? Que es la alimentación saludable o alimentación sana. Estas políticas, ¿a quién tienen en el centro? ¿Es a la persona? ¿Es a la parte productiva? ¿Es la salud a futuro? ¿Por dónde está esta parte? ¿Quién está en el centro? Y en esta misma línea, ver en términos de políticas, en el diseño de estas políticas, si México está en esta parte como de isomorfismo, o bueno, copiando, ¿no? Las políticas de alimentación probablemente de países de Latinoamérica o del mismo Estados Unidos, o ya es una sinergia entre un montón, o qué tanto se toma en cuenta lo local para hacer estas políticas. Y ya un tercer punto, hablando de esta parte que se mencionaba de que el alimento no fuera solo funcional, solo la molécula entrando a la sangre y captada por la célula, sino que se llevara a esta parte sociocultural. Me queda la consideración de que al no tener como estas alternativas, probablemente en esta confusión de no saludable con alimento procesado, ¿qué va a pasar con toda esta falta de tiempo que pudieran tener las familias para acercar alimentación sana y que se puedan llevar a casa, ¿no? Y que incluso la alimentación sana puede causar desnutrición por rechazo, porque no me gusta lo que me están ofreciendo como sano, ¿no? Esos tres puntos. Muchas gracias. Gracias, Is Viviana. that okay if I give it a go, Sue? Sí. Bueno, creo que empezaré de la segunda pregunta, como esta cuestión del diseño y México y dónde queda. Creo que México, y también depende desde qué círculo o desde qué ángulo lo veas, ¿no? Pero creo que México en términos de política de salud alimentaria, pues ha sido algunas personas dirían, algunos académicos dirían que es de los lugares donde han salido más políticas novedosas, ¿no? Atractivas, te hablarían de un impuesto al refresco, en esta relación como para promover la salud a través de la política pública en términos de salud alimentaria. De aquí salió un impuesto a los productos azucarados, la cuestión de los sellos, etcétera, ¿no? Que también se anuncian como un logro bastante importante y creo que lo son. Pero también es preciso decir que esas políticas son parte de un conglomerado, ¿no? Mayor que viene como desde el financiamiento. ¿Quién financia? ¿Qué instancias, qué organizaciones financian ese tipo de investigación? Pues tienes a Bloomberg, tienes a cuestiones filantróficas, organizaciones filantróficas bastante particulares, Banco Mundial, etcétera, ¿no? Entonces, pues de cierta medida viene como desde un ensamblaje, y aquí valdría la pena hacer conexiones teóricas con Foucault y todo eso, ¿no? Que es parte de esa idea del dispositivo, este ensamblaje de lo internacional, lo global
intereses, instituciones, conocimientos, etcétera. Y así es como se van teniendo muchas políticas como las que se tienen ahora. ¿Es bueno que existan? Por supuesto. Creo que son complementarias entre ellas y sirven de mucho para otro tipo de medidas que están ya desarrollando, que esperemos que sirvan bastante o que sirvan mejor, ¿no? Y esto me lleva a esta pregunta sobre quién está el centro. En el libro discuto cómo precisamente los lineamientos anteriores de 2010 y el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria de 2010 son de un corte como más de responsabilizar al individuo, ¿no? De decir, debes de tener información, debes de acceder a la información y después tomar decisiones responsables. Entonces, yo podría decir que en el caso de México, las políticas de alimentación escolar de 2010 y los programas de nutrición de esos momentos y demás centraban más como al individuo y decir, tú debes de educarte y debes de tomar buenas decisiones. Creo que en los últimos 5 o 6 años ha habido un viraje hacia algo más colectivo, que ha estado como muy entrelazado con esta idea de lo que comemos no solamente afecta a nuestra salud, sino también afecta el medio ambiente, el planeta, la naturaleza, el término que quieras ocupar, y por ende debemos de tener como que una conciencia más amplia de esto y reconceptualizar la forma en la que nos estamos acercando al problema. Y por eso es que ahora por decir, la última ley que se lanzó, que se aplaude, que es una buena medida, creen muchas personas, la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que se publicó el año pasado en el Diario Oficial de la Federación, precisamente incluye aspectos como propiciar cadenas de comercio más cortas, conectar productores locales, producción agroecológica, huertos escolares, huertos comunitarios, precisamente porque ha cambiado el foco del individuo un poco más hacia lo colectivo, creo yo. Y bueno, ya para terminar rápido, sí, es un argumento como muy común esta idea de decir, es que incluso alguien en algún foro lo planteó así, es que los ultraprocesados son una conquista o un logro del feminismo y el hecho de que no se quiera que existan o que puedan ser parte de la dieta porque son poco saludables, atenta contra incluso esta libertad de la mujer. Y es un argumento muy válido, pero yo creo que si lo vemos desde una perspectiva un tanto diferente, habría que pensar sobre el tiempo. ¿Qué es lo que nos hace tener menos tiempo? Jornadas laborales más extensas, transporte público de 3 horas de un punto a tu centro de trabajo, ida y vuelta, salarios bajos, mala calidad de vida, etc., etc. Entonces podríamos ver que sí sería posible reconfigurar eso y decir, es que no solamente es la falta de tiempo, sino que está provocando esa falta de tiempo que me está haciendo depender en esta comida que se ha demostrado que es no que la demonicemos, pero se ha demostrado que si se come en exceso, genera problemas de salud y tiene un muy alto impacto en el medio ambiente. Gracias, José. Su, si quieres contestar. This is a very interesting question. And I look at it on several different levels. Who makes the policy? That's a political question. And it has the lobbies and the power. It has to do with struggle of the the teachers have one, and the industry has another set of interests, and they have to
fight it out in the halls of Congress or the halls of state governments. That's one part. So who makes policy? That changes a lot over time, but it also is a question of power. How people make their own choices is a whole different question. And Jose is an anthropologist, so I think he probably knows more about that than I do. But people choose the food that they eat, not because somebody told them that this food was healthy or that ultra processed food isn't good or that, that whatever. They eat what their family ate. They eat what they like. One of the problems, I think, is that a lot of the modern food system produces food that is processed in ways that makes it very attractive, very addictive, and very cheap. So the word choice, I think, is a problematic word when we're talking about food, for what people choose to eat. It's what's available, what their income is, what they like, and then, there's a whole set of different issues. But what you said, one of the things you said was very interesting, which is that even if you eat healthy, you can be malnourished. And that's true. I think it's very, whatever you want to call a balanced diet isn't always balanced or possible. So I think that the two questions, the political question and then the kind of anthropological, social question, have very different answers. And people listen, like in the United States now, there are so many, probably true in Mexico also, but there's so many crazy influencers out there who are telling people to not eat seed oil or not to eat this or that or the other thing. And people listen to that and then they take these diets, these, very extreme diets, and then they get sick because these are the excesses of them are not healthy. So I think to understand the food, it's both of those kinds of things that work together. And I think in an ideal situation, you would have communities where there's support for food and nutrition and culture and all of those things. Those, unfortunately, in a lot of places, those communities are not functioning very well right now. Thank you, Susan. Thank you, Sue. No sé si alguien tiene una pregunta más por ahí. Raúl Pacheco Valle formuló varias preguntas que están en el chat, pero tuvo que salir del seminario. Y entonces están ahí presentes en el chat. Pero yo tengo una pregunta un tanto también para los dos. ¿Qué pasa? El trabajo de Susan nos muestra cómo las corporaciones agrícolas que después se transformaron en transnacionales de alimentos, y tuvieron un fuerte y siguen teniendo un fuerte papel en el desarrollo de la política pública escolar de alimentación, y que son quienes generan estos alimentos ultraprocesados. Y el último capítulo del libro de José, que nos habla ya de cómo sí hay una prohibición al consumo de alimentos chatarra, porque todavía no eran ultraprocesados, pero las corporaciones entran a la política escolar a través de lo sano, ¿no? Que es el consumo de agua embotellada, ¿no? Y que generan un número bastante ganancias económicas para las empresas, ¿no? O sea, las empresas nunca están perdiendo.
Eh, entonces, eh, existe una salida a este poder de las corporaciones en sobre las políticas de alimentación escolar, en Estados Unidos o en México. O sea, en México entiendo que este nuevo, lo que acaba de entrar en vigor y que fue publicado, como dices, el año pasado apenas, pero 180 días después, está entrando en vigor apenas, de que hay una política que dice, vamos a prohibir los alimentos procesados y vamos, pero, pero quienes lo implementan justamente vienen con la lógica de lo sano y también la política está diseñada a partir de lo sano, ¿no? Entonces, lo sano está entrando también con las transnacionales ahí, ¿no? Entonces, podemos salir de esta corporativización de la alimentación. Susan y José, no sé. Jose, you want to answer? Uh, I think that we are laughing because we know the answer to that question. No, pero eh, pues no queda más que creer que sí, ¿no? Que es posible y yo siempre suelo ser muy negativo o muy centrado como en la parte más negativa de la crítica, pero sí, y sabemos que una cosa es lo que se dice en el discurso, en un papel, y otra cosa lo que pasa en la realidad, y más en países como México. Pero quisiera pensar que los cambios a la Ley General de Alimentación o su existencia al menos abre un pequeño panorama menos negativo para que pudiéramos, porque sí hay acciones muy concretas que leídas detenidamente dices, si esto puede implementarse de una manera medianamente adecuada, sí pudiéramos alcanzar un grado de más soberanía alimentaria frente a las grandes corporaciones. Pero de nuevo, eso es como que siendo muy positivo, pero también a la vez hay espacios donde hay colegas que trabajan esos temas, ¿no? Como la cuestión de la agroecología y otros modos de producción y de asociación, que pues están tratando de echar adelante y proponer como alternativas. ¿No? Entonces sí creo que hay posibilidades ahora de ahí a que suceda como el gran cambio, no lo sé, porque efectivamente las corporaciones, como Su ha mencionado, son tan poderosas, ¿no? Que influyen muchísimo la política pública y entran a todos los espacios. Y por eso ese ejemplo que pongo del agua potable creo que es bastante impactante, porque sí, se celebra que los refrescos, entre comillas, porque no sucede del todo, han sido prohibidos de las escuelas. Maravilloso, lo aplaudimos todos, pero el agua que se toma está embotellada y es vendida por Coca-Cola o por Pepsi-Cola. Entonces sí tenemos que cuestionarnos eso, ¿no? Porque entonces como el discurso de lo saludable también abre, tiene alguna cuestión positiva, pero también abre más espacio para que penetren más las corporaciones, ¿no? Entonces, resumiendo, creo que sí hay intentos desde los cuales podríamos empezar a pensar las cosas que pudieran ser distintas, pero de ahí a que suceda, no lo sé. Y por último, pues sí, ¿no? Es muy difícil librarnos de las grandes corporaciones. Gracias, José. Susan. Um, well, I agree with you, but I guess two things I think about. One, I think the on the sort of, I wouldn't say the more positive side, the industrialization of agriculture has allowed, at least in the for cheap food. So that's one thing, which is I think in the United States we're very has been food has been
relatively inexpensive. The power of these corporations, political regulation, with the political will, shift the subsidy size, at least in the United States. Organic farms, the way unorganic farms are subsidized, or give Los subsidios y fondos policies for y kinds of farms. se han creado políticas para ayudar a estas granjas. In the last, I would say, since maybe then, since 25 years, to little avail, in the sense that those firms can be scaled, and that is dissipating. So I agree with Jose that it's Thank you, Susan. Bueno, tenemos oportunidad para que se despidan. No sé si José, Susan, quieren comentar algo, un comentario final para cerrar el seminario. Well, I just want to thank Sue for accepting the invitation and for being here today discussing this very important topic. And again, thank you for your work, because it was very influential to me. Y muchas gracias, Joel, por la invitación. Creo que este tema es bastante relevante y bueno, está a todo lo que da en el debate público ahorita en México. Entonces, ojalá en algún momento se puedan generar más espacios para discutir todos estos temas y eso, ¿no? Como hacer más abundante la conversación y también más diversa, ¿no? Como con más voces, más perspectivas. Gracias. Y gracias a todas y todos los que se tomaron el tiempo de escucharnos. Gracias, José. Susan. I agree. I thank you. And I thank Joelle for inviting me, and I thank you all for your questions. This seems like a very, very important class seminar that you're in, and I want to wish you all well in the seminar, and I very much enjoyed this discussion. Thank you very much, Susan. Muchas gracias, José. Y pues bueno, pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes en este seminario, a quienes han participado en línea y quienes posteriormente nos van a ver en YouTube. Les voy a subir el seminario al canal de YouTube que tiene y esta grabación. Y nos vemos la próxima sesión del seminario. Los quiero invitar, será el 28 de abril, que tenemos una sesión sin invitados. Va a ser una sesión de discusión de lecturas sobre ignorancia y vamos a leer unos textos sobre ignorancia, la gnotología y sobre cómo se construye un mito científico, que es, por ejemplo, que las espinacas tienen mucho hierro para consumir. Entonces, los espero el 28 de abril. En mayo no tenemos sesión porque tenemos una agenda un poquito apretada, por eso lo recorrimos a mayo. Y el 2 de junio tenemos la presentación del libro de Dana Simmons, un libro que está por salir en estos momentos, en estas fechas, sobre el hambre, hunger,
y que Dana Simmons va a estar de invitada para presentarnos este libro en el seminario. Entonces, les agradezco su participación, muchas gracias. Agradezco a George Leidenberger por contactarnos con Susan, a Irma Hernández Bolaños, que es quien nos, o coordinadora de posgrado en Historia de la UAM Iztapalapa y quien me recibió como investigador postdoctoral, y a la UAM Iztapalapa y a la CECITI por el apoyo para la realización de estos eventos. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego.